el caso Julio Iglesias sigue dando de qué hablar. Y seguirá dando. Y acuérdate, Max, que Javier Santos, su supuesto hijo, bueno, su hijo biológico, pero que fue probado, y acuérdate que él en ese juicio nunca se presentó a una audiencia, había pruebas de ADN porque se mandó un investigador privado a su residencia en Miami de Julio Iglesias, se sacó la basura, de la basura se sacó la prueba de ADN, se cotejó con la sangre de Javier Santos, este joven, pues que al final resultó ser su hijo, pero el juicio... pero no, al final no resultó ser su hijo. Es que al final él nunca se presentó en una y entonces la autoridad daba por hecho. No está incluido en ningún tipo, él no lo ha reconocido, pero la autoridad española dijo, bueno, se citó el señor varias veces, tenemos toda esta prueba, tenemos todo esto, y es un tema como cuando si te demandan a ti, tú no vas a ninguna, te diste notificado, te valió, entonces dicen, bueno, entonces sí eres culpable. Es lo mismo que pasó y al final Julio tiene una muy mala experiencia con eso. Ojalá que en este caso sí salga a defender su verdad, porque esta es más grave. Digo, como quiera lo pueden manchar con toda la imagen, y como decía Lalo, pues ya con un documento, si él hace caso omiso o no le da la importancia, pues se acabó la imagen de ese Julio Iglesias, y eso sería durísimo para la industria española. Dice Hilda Telles, que es especialista en derechos humanos, Max, que las víctimas hay que creerles, pero fincándole tantos delitos además, y siendo mayores de edad, y teniendo autonomía, y no teniendo ninguna limitación, ¿por qué si desde el primer abuso que tuvieron en contra tuya no vas inmediatamente y la ganas? Porque la ganas. Claro. Desde el primer tocamiento indebido que el señor hubiera tenido para con ellas, van y le interponen una denuncia en Dominicana, porque pues ahí es donde se llevan a cabo los hechos, inmediatamente la autoridad, y dependiendo de la ley, la legislación ya la hubiera mandado a llamar a Julio, y Julio tendría que haber resarcido el daño y ofrecer una disculpa pública. Pero ¿por qué esperarte tanto tiempo para poder hacer una serie? 5 años, ¿no? Exactamente. 5 o 6 años. Esto pasó en el 2021. 2020. Hace cerca de 5 años. ¿Por qué te esperas tanto tiempo para poder, o sea, desde el primer momento que alguien te toca de manera indebida, pues ya estaba acosándote? ¿Por qué no vas e interpones una demanda? Y además era su empleador, por pues, eso. O sea, la verdad es que sí era algo que no estaba, digamos, eso todavía les hubiera beneficiado más a ellas, pues, porque la igualdad de circunstancias no existe, porque él tiene ese privilegio, digámoslo así, de pues incluso decirle, bueno, pues si no, te despido, vamos, no sé, muchas atenuantes. ¿Y cuánto hubiera ganado él? Sí, él con decir, me acosó. Simplemente ya por decir me acosó, ya va a interponer la demanda y le dan la prioridad ya como víctima, le llevan el juicio y dicen, oye, discúlpate públicamente, y la reparación del daño va a ser por tanto. Y ahí no tendría ya a Julio que hacer nada. Pero ¿por qué esperaron tanto tiempo y que me acosó y que me hizo y que me trata de casi de personas? O sea, ¿por qué tanto tiempo cuando ya eres mayor de edad? Si fueras una menor de edad yo lo puedo entender más. Y la necesidad es muy grande, pero si ya te hizo algo que está atentando en contra de tu integridad, ¿por qué lo sigues permitiendo? No, y además ella regresaba todas las noches. Es lo que digo, entonces, o todos los días. ¿por qué haces? Bueno, aquí también el primer día habría que conocer los hechos, porque también hablamos de una figura económicamente muy poderosa, entonces si en un supuesto, porque estamos suponiendo, pues él abusando de ese privilegio y ese poder, dice, bueno, pues yo te mato a tu familia, te mantengo amenazada. Yo creo que al final el hecho que la autoridad española lo investigue le da incluso más validez que si fuera en Dominicana, Max, o en las Bahamas, que no tienen un sistema judicial. Ya lo habíamos hablado ayer, antier, al final Madrid tiene un sistema judicial bastante importante, y yo creo que en este caso no creo que hagan ojo de hormiga. O sea, si encuentran los elementos, pues van a tener que... Y Julio, creo que por primera vez en toda su carrera lo vamos a ver entrar a un juzgado, Max, y en este caso presentarse... Hay que pasar mucho tiempo para que llegue ese momento, porque para eso tiene su representación legal. Sí llegará en caso de que finalmente no encuentre... Sí, porque finalmente si pagas abogados, que debe estar pagando una fortuna... Pues los abogados son los que se presentan por ti. Pues Juan Collado está en Madrid, Max, por eso les hacen una carta poder a los abogados para poderse presentar y ellos contestar tus demandas. Pues sí. No creo que se deje Julio Iglesias tampoco, porque bueno, ella es muy válida su denuncia, pero también él obviamente está en una presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario, no se puede decir que él es culpable, que él es acosador, que es violentador, que es violador, nada de esos términos, hasta que no se demuestre lo contrario. Legalmente es lo que dice la ley. Entonces, y justamente en la entrevista que le daba a Ola, la gente que tiene precisamente esta posibilidad de estar en comunicación con el círculo cercano de Julio Iglesias, pues decía que
públicamente no quieren decir absolutamente nada, claro, pero que dentro del núcleo de Julio Iglesias todo el mundo dice que no es posible, que no hay manera de que haya sucedido. Por eso, mira, salió una de las muchachas que ha trabajado con él durante 20 años. Salió otra amiga, muy amiga de él, que también salió a decir, pues, me están hablando de un Julio que yo no conozco, ¿no? Y la señora esta que trabajó con él en su casa 20 años, dice, es un señor muy amable, siempre me ha tratado con respeto y con deferencia, entonces pues le hablan de una persona que no conoces. Sí. Por eso te digo, cada quien hablamos como nos fue en la feria. Mónica Marván, hablé yo con ella ayer, Max, porque ya sabes que ella, intimísima amiga de Julio Iglesias, intimísima de la intimidad, de hasta haber dormido en la misma habitación. Dice, yo en todos los años que viajé con Julio, porque viajé a fiestas, estuve en reuniones, estuve en noches con él, en trabajo y o sea, me involucré en muchas cosas con él, jamás le vi una conducta indebida, y no fueron una fotografía, un mes, fueron años. Dice, Maxine le consta, porque Maxine también estuvo muchas veces con Julio Iglesias, y mira, aunque sí la veía con esos ojitos de amor, dice, jamás vi que le faltaba el respeto a Maxine. No, y además te voy a decir una cosa, a mí también me están hablando de un Julio que no conozco, pero te digo, cada quien habla según le ve en la feria. Sí, claro. A mí con Julio Iglesias siempre lo noté muy respetuoso, muy amable, muy cariñoso, o sea, no puedo decir nada malo de Julio Iglesias, me perdonan, pero... Y fíjate que ayer le preguntaron... Hasta que no averigüen y no digan si lo que está pasando es cierto o no.